Hola amigos, ¿qué más? Un saludo, un cordial saludo. Mi nombre es Robert Andrés Gómez León. Soy estudiante de sexto semestre de la Escuela de Administración Pública de Colombia, la ESAP, de la CETAC Samaniego. Actualmente curso sexto semestre. Tengo conocimientos con lo que tiene que ver en el área de los sistemas. Soy tecnólogo en gestión integral de sistemas con un conocimiento sobre el manejo de las TICs, lo que es las tecnologías de la tecnología y la comunicación. También últimamente me encuentro realizando algunos pequeños cursos con el Banco Interamericano de Desarrollo con lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, y también por medio de en mi desarrollo como estudiante y como próximo administrador público, también he hecho algunos cursitos que tienen que ver con el control público, lo que tienen que ver con el talento humano, el control interno, y también algunos cursitos que también de desarrollo personal que tienen que ver en instituciones como son el SENA y el CIREC, que tienen que ver, que es de nuestra universidad ESA. Y nosotros como funcionarios públicos tenemos algo muy importante, y es nuestra forma de actuar, de cómo debemos proceder ante las diferentes organizaciones, y sobre todo cómo debe ser nuestro ser, cómo debe ser nuestro comportamiento. De ahí que este día voy a tocar un tema muy importante, y es con la ética del servidor público, ¿sí? Donde se tocan principalmente temas muy importantes como es la ética y la moral. Entonces, para empezar con este tema muy interesante para todos, ¿qué nos faltaría entonces? Saber lo primero, qué es ética y qué es la moral. La ética y la moral parecen que fueran dos conceptos iguales, pero no lo es así. Son dos conceptos muy diferentes, aunque están bien apegados, digamos, a la forma del comportamiento de las personas. Son términos que son muy diferentes, pero que al unirse estos dos conceptos son lo que recalca el ser de la persona, ¿sí? Entonces, podemos decir que la ética se refiere a esa reflexión y al análisis filosófico que tiene que ver con el comportamiento humano, o sea, lo que son sus principios y sus valores, ¿sí? La ética es como ese campo de estudio, digamos, donde se profundiza los valores y el saber en el comportamiento entre lo que está bien y lo que está mal. La moral, por su parte, también tiene que ver con esto de estos valores y estos principios, pero van enfocados hacia la sociedad, ¿sí? Hasta lo que a donde usted se desenvuelve. Podemos hacer un ejemplo, digamos, que la moral en ciertas partes viene por su cultura también. Entonces, si en una cultura podemos decir que la moral está bien para ellos, para otros no va a estar bien, ¿sí? Pero sin embargo, la ética sí es esta rama que entra a esta ciencia, que sí estudia en verdad y nos dice si está bien o no está bien. Y eso es de ahí donde la ética entra de forma universal a ver este contexto. Ética del servidor público. La ética en el servidor público se refiere a los principios y valores que guían el comportamiento de los funcionarios públicos en el ejercicio de lo que son sus funciones. La ética del funcionario público es fundamental para garantizar la transparencia, la justicia y la integridad en la administración pública. Los principios del servidor público son: primero tenemos la imparcialidad. Los servidores públicos deben de actuar de manera imparcial y sin prejuicios, sin favorecer a personas o grupos específicos. Tenemos también la integridad. Los servidores públicos deben de actuar con integridad, honestidad y sin aprovecharse de la posición de lo que ellos tienen como funcionarios para sacar un beneficio, digamos, personal, o tal vez un beneficio también a un grupo específico. Tenemos lo que es la transparencia. Los servidores públicos deben de ser transparentes en su actuar, deben de ser
claros en sus decisiones y acciones, proporcionar la información clara, la cual haya sido solicitada por los ciudadanos. Tenemos la responsabilidad. Hay algo muy importante dentro de los servidores públicos y es ser responsables con nuestras acciones y nuestras decisiones, rendirles cuentas a nuestros ciudadanos y a nuestros superiores es muy importante. El respeto a la ley. Los servidores públicos deben respetar y cumplir las normas y las leyes y actuar de acuerdo a esas normas y regulaciones establecidas en cada organización. De por sí, nuestra constitución política y tenemos también los decretos de ley donde nos dicen cómo se debe de comportar el ciudadano, cuáles son las normas que debe regir y donde están unas que también tienen sus penas, digamos. Tenemos el respeto por la ley, que lo acaba de decir, y es ese respeto que debemos tener todos los servidores públicos, respetar y cumplir la ley, actuar de acuerdo a lo que tienen que ser las normas y las regulaciones establecidas. Siguiendo todo esto, vamos a ver por qué es importante la ética en el servidor público y qué resultados nos da. La ética es importante porque nos da esa confianza en el ciudadano. La ética del servidor público es fundamental para generar esa confianza en la administración pública y generar sobre todo esa confianza en las instituciones. Cuando el servidor público que pertenece a cierta organización actúa de buena manera, el ciudadano va a ver una organización que está actuando bien, que está trabajando bien, que está cumpliendo con las funciones que como organización tiene que hacerlo. La legitimidad, la ética del servidor público es esencial para legitimar las decisiones y acciones de los funcionarios públicos, ¿sí? Cuando miramos que están actuando con ética y moral los funcionarios públicos, hay esa legitimidad, ¿sí? Saber que todo se está haciendo correcto de acuerdo a la ley. Y viene también eso que es la eficiencia, ¿sí? Cuando la ética, cuando el servidor público es ético, tiene sus buenos valores y trabaja de acuerdo a las normas y leyes en las empresas, lo que va a demostrar es eficiencia en la administración pública. Y esa eficiencia se va a reducir en algo que se llama reducir la corrupción y mejorar pues la eficiencia y descartar la ineficiencia. Dentro de esto tenemos lo que son algunos desafíos y retos, como anteriormente lo nombramos. Si somos eficientes, bajamos estos retos que tenemos y desafíos. Un reto principal, la corrupción. La corrupción es un desafío importante en la ética del servidor público y puede acabar con la administración pública, puede acabar con la confianza que se tiene en cualquier organización. Si un funcionario o varios funcionarios son corruptos o tienen un mal obrar en sus funciones, la organización para la que ellos pertenecen va a quedar como una organización que es corrupta, una organización que no está obrando mal. De ahí que esos son los desafíos que tiene la ética. Otro desafío muy importante, el interés personal. El servidor público no trabaja para él. Cabe resaltar, o sea, que el trabajo, claro que significa y tiene un salario, pero el servidor público enfrenta los conflictos que tiene la sociedad, ¿sí? Y entonces en todos estos conflictos debe hacer aparte esos intereses personales, ¿sí? Tiene que ser objetivo y debe de ser imparcial, ¿sí? Ahí es donde se mira el buen obrar de un funcionario público, ¿sí? Dejando de por fuera esos intereses tanto personales como grupales. Otro desafío muy importante que se debe tener en cuenta y es la presión política. Si bien como servidores públicos muchas veces nos enfrentamos
a que cuando lleguen las campañas electorales tenemos que mirar por cuál candidato nos vamos para conservar muchas veces ese puesto, ¿no? que tenemos como servidores públicos. No nos olvidemos anteriormente nuestros principios y valores como seres humanos y principalmente como funcionarios públicos que tenemos. Esa presión política que es duro de enfrentar para tomar esas decisiones, debemos de saberla manejar, ¿sí? Y debemos de hacer como a un parte y saber que si nosotros hacemos caso a esa presión política, no estamos actuando de buena manera. Como ya miramos anteriormente, lo que es la ética y moral, también miramos lo que tiene que ver con lo que es la ética frente a lo que es el servidor público. Vamos a ver algunos pequeños, contarles algunos ejemplos, de cómo el no actuar con la ética nos ha llevado a casos tan grandes de corrupción en el país. Hemos tenido, recién nomás hemos tenido donde senadores, sí, como le llamamos los padres de la patria, han terminado, están ya presos por temas de corrupción. Hemos tenido temas devastadores en corrupción, tenemos casos de Odebrecht, tenemos casos tan desastrosos como los casos de las altas cortes, el cartel de la toga, donde miramos los altos funcionarios de justicia siendo corruptos, ¿sí? Tenemos corrupción en los grandes entes como también los tenemos por abajo, ¿sí? También a veces la corrupción también a veces en los centros de bienestar familiar. Entonces ahí la corrupción se permea en muchos lados. Pero es porque la misma ley a veces lo ha permitido. Y va ahí donde dijimos, ¿será que la ley está haciendo bien para juzgar, a estos corruptos? ¿O les está dando mucha dádiva? Y de ahí que yo pongo, una idea de cómo acabar con esta corrupción. Y son penas más fuertes. No necesitamos que el corrupto o la persona que haya incumplido en sus funciones como un buen servidor público siga al frente de oficinas que tengan que ver con los bienes públicos. Me explico. Si una persona ha cometido un delito como servidor público, ha hecho un cohecho, ha pedido plata, ha tocado bienes públicos, este funcionario automáticamente debe de ser desvinculado de cualquier organización pública. No solo la desvinculación, también tiene que ser multado, tiene que pagar los daños que ha hecho. Y otra cosa muy importante, si el daño es muy grande, debe de pagar con cárcel, la prisión de la libertad. Y si el daño también es superior, jamás, incluso, no importa si el daño es corto, si el daño es pequeño o es grande, el administrador o funcionario público que haya ingerido y haya hecho estos actos debe ser automáticamente despedido de la función pública y nunca más, jamás volverá a ser parte de la función pública ni como servidor público. Si seguimos permitiendo que gente que ha cometido robos de ni sé cuántos millones en contrataciones y todo, y lo seguimos viendo allá en el poder, no va a seguir, siempre va a seguir, el Estado va a seguir con lo malo. Hay una historia donde un presidente, creo que es el presidente de Malasia, Yang Wanlu, quien tuvo que tomar decisiones radicales, ¿sí? O hemos visto en muchos gobiernos también a través de la historia, cómo gobiernos, principalmente gobiernos asiáticos, han tomado decisiones radicales en contra de la corrupción y son incluso hasta la pena de muerte, como antes lo tenía Simón Bolívar cuando declaró la pena de muerte a los funcionarios corruptos, ¿sí? Esa sería la gran solución. Las leyes ya están dadas, tenemos un soporte grande de leyes donde todos tenemos derechos, pero sí, la corrupción nos daña todo. Yo,
como futuro administrador público, lo único que puedo hacer por el momento es seguir capacitándome, seguir siendo un buen funcionario público, seguir siendo un buen estudiante y seguir dando lo mejor de mí para poder dar lo mejor también ante la sociedad, ¿sí? Sé que mis actos, tal vez antes, no estaban bien reflejados, pero ya ahora sé que los bienes públicos son sagrados, sé que los bienes públicos no son solo de la alcaldía o son del hospital, sé que los bienes públicos son de todos y que a todos nos competen, ¿sí? Entonces mi compromiso es cuidar de eso de lo público, porque lo público es de todos. Muchas gracias.